la primera diapositiva en pantalla? Observa, doctor. Correcto. Bien, entonces nos centramos en una patología vascular denominada malformación arteriovenosa, también conocida como una MAB. MAF es malformación arteriovenosa. Ustedes pueden encontrar a lo mejor en la historia clínica en el diagnóstico MAB más la localización e incluso el grado de la malformación. Ahorita vamos a ver los detalles. Quiero que observen un caso clínico eh, de un paciente con una malformación arteriovenosa. El cuadro clínico, qué exámenes de diagnóstico se tienen que hacer y cómo se trata desde el punto de vista quirúrgico, que es una de las opciones de tratamiento, ¿no? Voy a dar clic. Ujú. ¿Pueden ver en pantalla una imagen de una malformación arteriovenosa? ¿Me confirman? ¿Se puede ver? Aún no, doctor. Se ve Ah, ok. solamente se ve el enlace. Ok. Entonces ahorita dejo de compartir y vuelvo a compartir. A un ladito. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor, ahora sí se ve. Correcto. Entonces, miren, ahí tenemos una foto, una imagen real de un cerebro, de un paciente, obviamente, que está bajo anestesia general, donde ya se hizo la craneotomía, se hizo la exposición de la dura madre, y así se puede encontrar, miren, este conglomerado de vasos anómalos llamados malformación arteriosa. Vamos a ver. This video describes resection of joint AVMs and reviews pearls and pitfalls for complication avoidance. ¿Pueden escuchar ustedes el sonido del video? ¿Sí? Sí, sí se escucha, doctor. Correcto. This is a young patient Está un poco lento, vamos a ver que descargue un poquito más. of mine. Section of joint AVMs and reviews pearls and pitfalls for complication avoidance. Ujú. Que descargue un poco más, parece que está un poco lento. This is a young Parece que está un poco lento, voy a dejar de compartir y voy a presentar otro caso mejor. Vamos a ver si esto está más... Vamos a ver.
Pueden ver en pantalla donde dice Transtentorial Approach for ¿sí? ¿Me confirman? Sí, doctor. Correcto, entonces vamos a ver otro caso eh, de un paciente en quien se ha planteado también el manejo quirúrgico de una malformación. Vamos a ver. In grade 2 left parahippocampal AVM through the supracerebellar transtentorial approach. A previously healthy 29-year-old woman presented headache for 3 months and two tonic-clonic generalized seizures. Brain CT showed an acute hemorrhage in the posterior part of the left parahippocampal gyrus, as well as in both lateral ventricles. MRI T1 weighted images after gadolinium injection showed the tangle of vessels in the posterior part of the left parahippocampal gyrus. For vessel angiography, diagnosed the Spetzler-Martin grade 2 AVM. A small and compact nidus was located at the posterior part of the left parahippocampal gyrus. The arterial supply related to the P2P segment of the left posterior cerebral artery. The venous drainage related to the left basal vein of Rosenthal. This AVM should be classified as a medium flow shunt. For this case, treatment options include microsurgery, endovascular, and radiosurgery. According to our philosophy, microsurgery represented the best option regarding the balance between safety and efficiency. Despite the deep venous drainage, factors such as young age, absence of previous disease, small and compact nidus located in a non-eloquent area, as well as medium flow, defined the low expected surgical morbidity. Finally, surgery ensures an immediate and lifelong relief of mass effect, hemodynamic disturbances, and hemorrhagic risk. For surgical treatment, the patient was placed in the semi-sitting position. The head was placed in the midline and flexed in order to achieve maximal safe horizontalization of the cerebellar tentorium. A left suboccipital craniotomy exposing the transverse and sigmoid sinuses was performed. Drainage of CSF from the cisterna magna, as well as coagulation and cutting of the precentral cerebellar veins, allows safe and effective cerebellar relaxation. A wide and clean surgical field defined between the cerebellar tentorium and the cerebellar tentorial surface exposed the arachnoid of the ambient cistern, which was sharply opened. The fourth cranial nerve ran below the quadrigeminal plate, crossed the surgical field, and pierced the free border of the tentorium, representing the first identifiable reference. At this point, if available, an intraoperative image guidance system may be used to ensure the AVM's location. The tentorium was coagulated with bipolar forceps and cut with number 11 blade followed by microscissors. Care must be taken to avoid the venous lakes included in the tentorium, as well as the fourth cranial nerve after its insertion on the tentorial free border. At this point, it is important to emphasize that we used longer microinstruments than usual to reach the tentorial surface and the parahippocampal gyrus. The tentorial opening must expose the parahippocampal gyrus medially and part of the fusiform gyrus laterally, separated by the collateral sulcus, allowing precise location of the AVM. The incision and aspiration of the parahippocampal gyrus revealed the feeding artery, a branch of the left P2P
describing a loop, as well as its laterally oriented branches running to the nidus. The small arterial feeders were progressively and circumferentially coagulated in order to deafferent the AVM. After extensive deafferentation, the drainage vein, previously hidden by the interposed nidus, was identified. And finally, the AVM was resected, leaving a non-hemorrhagic surgical field. At this stage, additional critical references became evident: thalamic pulvinar, lateral geniculate body, lateral mesencephalic sulcus, and lateral mesencephalic vein. Postoperative radiological examinations did not show any residual AVM or surgical complication. Bien, entonces, bien, ahora sí pueden ver nuevamente las diapositivas. Sí, doctor, se ve. Correcto. Entonces, era un caso de una malformación arteriovenosa de una localización profunda. Como vieron en la imagen, era un paciente joven que tuvo un evento de hemorragia que incluso invadió el ventrículo. Le hicieron un estudio de tomografía, resonancia, una angiografía. Determinaron que era una malformación arteriovenosa. Decidieron por el manejo quirúrgico. Hicieron un abordaje por la fosa posterior, por la parte posterior. Resecaron la malformación. Le hicieron un control postoperatorio de angiografía y donde se ve que la malformación fue excluida de esta zona, ¿no? Bien, entonces, de todas las malformaciones vasculares, vamos a hablar de una de las más frecuentes. Antes debemos mencionar que dentro del grupo de las malformaciones vasculares están las MAV, o sea, las malformaciones arteriovenosas, que es la que vamos a ver hoy día, las MAV, MAV. Y también tenemos otro tipo de malformaciones,
angiomas venosos, angiomas cavernosos, las telangiectasias capilares y también otro grupo de patología vascular llamada fístula arteriovenosa, donde incluyen a la malformación de la vena de Galeno, a la malformación arteriovenosa dural y también las fístulas carótido-cavernosas. Hoy nos vamos a centrar en las MAB, las más frecuentes de este grupo. Bien, en este cuadro tenemos imágenes de resonancia magnética en donde tenemos las 4 malformaciones vasculares. Por un lado, desde el lado izquierdo tenemos acá a una malformación arteriovenosa frontal del lado derecho. Luego tenemos los angiomas venosos. Miren esta vena, cómo capta el contraste. Acá, en el lóbulo temporal del lado izquierdo, vemos una vena dilatada, diferente al lado contralateral. Para que más o menos ustedes tengan conocimiento, en muchos estudios de resonancia o los chequeos que se hacen los pacientes, sobre todo en el área de neurología, se pueden encontrar angiomas venosos como parte, como hallazgos, y muchas veces son solo hallazgos y no tienen que ver mucho con el cuadro clínico del paciente, ¿no? Y la mayoría de veces lo que hace el neurólogo es, nos hacen la interconsulta a neurocirugía para determinar si este angioma venoso requiere o no un tratamiento especial. Generalmente no los operamos, rara vez dan sangrados y muchas veces no tienen nada que ver con los síntomas del paciente. ¿Ya? Angioma venoso. Luego tenemos una tercera imagen de resonancia de una lesión que se parece un poco a la MAB, a la malformación arteriosa. Esto es lo que llamamos como angioma cavernoso o cavernoma. Tiene la imagen típica de Palomita Mays, imagen en POCOR. Esto es una patología también vascular que puede dar crisis epilépticas que pueden ser incluso refractarias y también puede dar cuadros de hemorragia intraparenquimal. Muchas veces sangrados que pueden ser eh, continuos o tener más de un sangrado en diferente época, ¿no? Sí, muchas veces tenemos que operarlos, sobre todo cuando hacen epilepsia de difícil control o también cuando producen hemorragias, ¿no? Entonces, cavernoma. Imagen en palomita de maíz, en POCOR, cavernoma. Y esta cuarta, la más rara y la que también muchas veces no se indica mayor tratamiento es las telangiectasias, que generalmente lo encontramos ¿en dónde? En el tronco cerebral. Miren acá, voy a dibujar primero el tronco cerebral. El tronco cerebral a este nivel. Y en el centro hay una pequeña imagen puntiforme que capta el contraste acá, compatible con una telangiectasia capilar. También que hasta ahora no he podido ver ninguna cirugía de una telangiectasia. Generalmente también se encuentran como parte de los hallazgos de un estudio neurológico y muchas veces tampoco se indica un tratamiento como tal. Bien, entonces ahora sí nos vamos ya de lleno a las MAB. Recuerden que las MAB, las malformaciones arteriovenosas, están conformadas por 3 partes o 3 componentes. Por un lado, está el nido propiamente dicho, o sea, ese conglomerado de vasos, nido propiamente dicho. Están los vasos que lo nutren, son las arterias nutricias o vasos aferentes, o sea, son los que nutren, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá este tronco arterial tiene el vaso sanguíneo que va hacia la malformación, pero también de este tronco salen otras ramas hacia la corteza normal, ¿no?
Entonces, es importante conocer cuántas aferentes tiene, o sea, cuántos vasos lo nutren y hacia dónde es el drenaje. Miren, el tercer componente sería las venas de drenaje o los vasos eferentes. En este caso, vemos acá que la malformación tiene dos zonas de drenaje. En este caso es un drenaje superficial hacia el seno longitudinal superior. Entonces, alguien lo nutre a la malformación y también tiene su sistema de drenaje. En este caso son los vasos eferentes. Entonces, aferente es la que nutre y eferente es la que drena, ¿verdad? Acá tenemos una imagen de una resonancia. Miren esta malformación grande que está haciendo efecto de masa, gran efecto de masa e incluso generando desviaciones importantes en el tejido cerebral. Esta es una malformación. Lo que ven, lo más llamativo, lo más tortuoso y que incluso se ven de color oscuro, son los vasos de drenaje. Y esto que ven acá es la malformación propiamente dicha. En el cuadro de abajo tenemos los porcentajes. Miren, las MAB entre 40 y 60%, es la gran mayoría, más del 50% tienen que ver con las MAB. Luego siguen los cavernomas, entre una prevalencia de 19 a 31%. Las telangiectasias junto con las anomalías venosas o angiomas venosos o anomalía venosa del desarrollo. Entonces nosotros estamos en la más frecuente. Miren, esta es una imagen típica. Es difícil que una malformación pase desapercibida en un estudio de resonancia magnética. ¿Sí? Acá claramente pueden ver, miren esta malformación frontal extensa del lado derecho. Miren la gran cantidad de vasos de esta malformación arteriovenosa que afecta el hemisferio del lado derecho en la parte más anterior, ¿no? Así se ve en resonancia. Bien, ¿qué más datos debemos conocer en MAB? Primero la definición. Es una dilatación de venas y arterias. Por supuesto que son vasos displásicos, o sea, vasos anómalos, con una característica especial que es la ausencia de un lecho capilar. ¿Sí? Es arteria, nido y vena. Generalmente el parénquima neural permanece intacto. Hay una pregunta del MIR o del residentado donde ponen respecto a la CMAB, señal verdadero o falso. Una característica de las CMAB es que tienen el parénquima neural intacto. Generalmente se manifiestan como por hemorragia, por supuesto, es una de las principales formas de presentación. Son consideradas lesiones congénitas. O sea, quiere decir que los pacientes realmente nacen con estas anomalías, ¿no? Congénitas, tienen un riesgo acumulativo de sangrado. Quiere decir que si yo detecto a un paciente de 10 años una MAB versus un paciente de 50 años, quien tiene el riesgo acumulativo, quien tiene un mayor riesgo de sangrado sería el paciente más joven, ¿no? Porque hay un riesgo acumulativo de sangrado de 2 a 4% por año. Se detectan mediante angiografía, resonancia, tomografía. Vamos a ver los exámenes auxiliares. Son más frecuentes las malformaciones solitarias, o sea, las únicas. Es raro ver a un paciente que tenga una malformación o dos o tres, es raro. Pero sí, por ejemplo, en caso de cavernomas puede haber cavernomatosis múltiple o cavernomatosis familiar y puede haber múltiples cavernomas. Y son más frecuentes las supratentoriales, o sea, las de fosa posterior son más raras. Y miren, para lo que es, hay factores de riesgo para que una malformación tenga mayor predisposición para producir una hemorragia. Si el paciente ya tuvo un sangrado previo, es probable o es más alto el riesgo de que vuelva a sangrar. Si tiene una localización y un drenaje profundo, también esas son las que pueden dar mayores problemas. ¿Sí? Entonces son datos también que hay que tomar en cuenta. Miren, la incidencia es 0.5 a 1.3 por cada 100.000 personas al año. Prevalencia 0.2 hasta 1%. Hay una ligera predominancia en el sexo masculino. Así que sí que
parece que afectaría un poco más a los sexo masculino. Miren la relación con aneurismas. La relación es 1 a 5.3. Quiere decir que ¿quiénes son más frecuentes? Los aneurismas, ¿no? 1 contra 5.3. La edad promedio del diagnóstico es más o menos 33 años. O sea, esto se produce en personas jóvenes. 64% de las MAB se van a diagnosticar antes de los 40 años. Y miren, la incidencia máxima de hemorragia está entre los 15 a 20 años. Esto quiere decir que si ustedes están de guardia en el internado o cuando hagan el residentado, les llega un paciente a emergencia que le va a decir, doctor, yo tengo 18 años, ayer estuve tranquilo, he ido a mi casa y de pronto he tenido un dolor de cabeza intenso y siento una debilidad en el lado derecho, me duele mucho la cabeza, he tenido náuseas, vómitos y mi brazo no lo muevo como tal. Tomografía, si se ve una hemorragia intraparenquimal, en este paciente traumático y que tiene una hemorragia espontánea y sobre todo una hemorragia intraparenquimal, hay que sospechar de que el paciente tenga una MAB que se ha roto, ¿sí? Miren, la mortalidad es 10. Claro, porque como son parenquimales, te dejan algunos cambios, ya sea en lenguaje, sensibilidad, parte motora, etcétera, ¿no? Incluso si comparamos mortalidad de una MAB con un aneurisma, ¿quién tiene mayor mortalidad? ¿A qué nos dice Mayumi? Mayumi, eh, ¿quiénes creen, o sea, quién tiene quién tiene una tasa mayor de mortalidad? ¿Los aneurismas rotos o las malformaciones arteriovenosas rotas? Aneurisma, doctor. Aneurisma es correcto, sí. La mortalidad es mayor en una rotura aneurismática, pero la morbilidad es mayor en la MAB, porque son sangrados parenquimales. Morbilidad se refiere, claro, a los cambios que te pueda dejar una hiparesia, convulsiones, etcétera, ¿no? Pero es más alta que un aneurisma. Y miren, el componente hemorrágico clásico que produce una MAB es hemorragia intraparenquimal. Recuerden que hay hemorragias subaracnoideas, hay hemorragias intraventriculares, hay hematomas subdurales, pero lo clásico y en casi más del 80% es lo de hemorragia intraparenquimal. Entonces, podemos decir que HCA, o sea, hemorragia subaracnoidea, esa rotura aneurismática, HCA, hemorragia subaracnoidea, es el sangrado típico de quién? De la rotura de aneurismas. HCA es a aneurismas como hemorragia intraparenquimal esa ruptura de MAB. Pueden producir cualquier tipo de hemorragia, en realidad ambos, ¿no? Puede haber hemorragia en la envoltura, es la hemorragia subaracnoidea. En el parénquima es la hemorragia intraparenquimal. En el ventrículo, la hemorragia intraventricular. Y cuando hay un sangrado debajo de la dura, sobre el cerebro, se llama hematomas o hemorragia subdural, que también se pueden producir en algunos casos. Recuerden que las MAB pueden estar asociados también a aneurismas. La mayoría están en los vasos nutricios o aferentes, pues se llaman aneurismas prenidales. Miren, en un 7% y la mayoría en las arterias aferentes. Bien, respecto a la clasificación, hay una que se clasifica básicamente más por la ubicación, ¿no? En MAB parenquimales y las durales que están en la envoltura, en la dura madre, y las mixtas. Si es parenquimal puede ser pial, subcortical, un poco más profunda, paraventriculares o combinadas. Es de acuerdo a la ubicación. Hay otra clasificación también en tipos, las esporádicas, familiares, que es más rara, o algunos síndromes como la telangiectasia hereditaria hemorrágica. Cuadro clínico. Miren, la gran mayoría de las MAB se manifiestan por hemorragia. ¿Y cuál es la hemorragia típica? La hemorragia intraparenquimal. No se olviden. Pueden debutar con convulsiones.
Hace poco tuve la oportunidad de ver a la hija de un colega que también estudia medicina, que tenía solo convulsiones, que fueron en realidad crisis parciales inicialmente simples, que tenía solo cambios en la visión. Luego tuvo eventos como eh, de desconexión. Rara vez hacía un componente tónico clónico. Le hacen una resonancia y se ve una malformación parieto-occipital. No rota, pero que debutó con convulsiones. Por eso que si ustedes tienen un paciente que va por emergencia o por consultorio externo, porque tuvo una convulsión y de hecho que hay signos de que se mordió la lengua, relajación de esfínteres y alta sospecha de que sea una crisis tónico-clónica generalizada, si el paciente no tiene ningún antecedente y tiene, por ejemplo, 20 años y tiene una crisis epiléptica, estamos en la obligación de hacer un estudio de imagen y descartar que no sea una MAB que se ha roto o una MAB no rota, pero que se manifestó con crisis por fenómeno de isquemia o de robo. Y también puede ser un tumor, puede ser un quiste parasitario, etc. Entonces, siempre que tengamos un paciente que debuta con una convulsión, hay que hacer estudios de imagen. Efecto de masa, ustedes vieron acá una que tenía efecto de masa como la de acá, esta. Pueden dar efecto de masa, como dice el cuadro clínico acá. Isquemia, ya comentamos que puede haber zonas de infarto en la zona de la malformación. Dolor de cabeza también es otro de los síntomas. Y también soplo o aumento de la PI, que es más raro, ¿no? Recuerden que en los pacientes pediátricos puede haber malformaciones de la línea media con drenaje a la vena de Galeno, lo que se conoce como MAB de la vena de Galeno. Miren, lo curioso es que en los pacientes pediátricos, por esta ubicación, pueden dar un fenómeno obstructivo y dar hidrocefalia. Y el niño incluso puede acudir después de un buen tiempo con macrocefalia, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia e ingurgitación venosa. Un cuadro clínico totalmente diferente al clásico de una MAB en una persona adulta, ¿no? O joven. ¿Cómo podemos diagnosticar una MAB? Recuerden que el gold estándar, el estudio gold estándar o el de elección para diagnosticar una MAB es la angiografía. Y miren, tenemos 3 estudios vasculares y 2 estudios de imagen que pueden darnos datos de una MAB. Tenemos acá la primera, esta es una tomografía simple, donde se ven estas imágenes difusas, puntiformes, de color blanco, en este caso hiperintensas, hiperdensas en tomografía. Acá está la malformación arteriovenosa en todo este hemisferio. Lo podemos ver también con una resonancia magnética estructural. Miren acá la malformación arteriovenosa. Esta es en resonancia. Y la tomografía tiene una opción de hacer estudio vascular llamado angioten. No se olviden que el angioten es un estudio vascular que se hace en el tomógrafo. Angioten. Angioten cerebral. Y también la resonancia magnética, así como da una imagen estructural, también puede dar un estudio vascular llamado angioresonancia. Entonces no se olviden que el angioten es el estudio que se hace en tomografía. La angioresonancia, como su nombre lo indica, en el resonador, y está la angiografía cerebral. Angioten. Ya saben cuál es el examen de elección, la angiografía o la arteriografía. Y los demás también tienen, obviamente, la capacidad también de llegar a un diagnóstico de una MAB. Mira, acá se ve, en este angioten se ve la MAB a este nivel. Acá se ve en una angioresonancia la MAB.
Y por último, el estudio de elección que ya comentamos, que es una angiografía donde se ve, en este caso, una malformación también considerable, ¿no? En este lado. Entonces, esos son los estudios de diagnóstico. Uno con tomografía simple puede sospechar o con resonancia que podría tratarse de un MAB, lo complementamos con angioten, angioresonancia o angiografía, que es el examen de elección. Miren acá, esta es una angiografía, miren cómo pinta bonito. Este es el nido malformativo. Acá hay que sacarle el diámetro. Los médicos de terapia endovascular, ellos siempre toman el diámetro del nido, ¿sí? En centímetros. Nos dicen quiénes son las que nutren. Acá vemos un vaso aferente que nutre a la malformación. Por acá hay otros más pequeños. Y también en otras secuencias se puede ver la vena de drenaje, ¿no? Miren acá este casito. Un paciente que ha tenido una hemorragia en fosa posterior. Así se ve la sangre de color blanco hiperdenso en tomografía. Acá hay un hematoma en el cerebelo. Un hematoma. En tomografía le hacen una resonancia. Hay sospecha de que podría tratarse de una malformación. Se ven acá las venas. Y acá el estudio de angiografía, donde efectivamente se corrobora, acá se puede ver el nido malformativo, acá, el nido malformativo, los vasos que lo nutren, o sea, los vasos aferentes, y los vasos de drenaje o eferentes, acá. Otra imagen donde se ve un sangrado en fosa posterior, producto de una ruptura de un MB, hemorragia en fosa posterior. La sangre se ve de color blanco, el cerebelo y el tejido cerebral en general se ve de color gris, y el hueso también se ve de color blanco, o sea, hiperdenso, un poco más denso que la hemorragia. A veces se pueden calcificar las MAB. Esto es una secuencia T2, T2 de resonancia, donde podemos ver claramente la imagen típica de una malformación. Rara vez hay duda. Son imágenes características las que dan en resonancia, con todo ese conglomerado de vasos. Miren acá una secuencia T1 en sagital en resonancia, donde podemos observar acá una malformación arteriovenosa. Parietal, en este caso, parieto occipital. Bien, entonces acá, por ejemplo, podemos observar también, miren, esta es una imagen de resonancia. Acá podemos ver, pueden ver una imagen de resonancia, ¿verdad? La que estoy señalando en este momento. Sí, doctor, sí. Correcto. Acá, esta es una MAB occipital. Miren, parece que aquí hay una zona de malasia, de un sangrado antiguo. Porque puede ser que haya tenido una hemorragia anterior, ¿no? Y tú le haces un estudio y puedes ver ahí cambios de algo que ya pasó, pero acá está la malformación. Incluso acá se ven algunos vasos de drenaje en este lado. Miren acá, en esta resonancia, una MAB frontal basal del lado derecho. Y esta es la imagen típica, así se ve, miren, en T2. Esta es una malformación arteriovenosa temporal izquierda. Imagen clásica. Difícil que uno deje de pasar por alto en resonancia una MAB. Acá ven, miren, otra en T1, en sagital. Acá se ve la malformación arteriovenosa, parietal. Se ve incluso la vena de drenaje acá. Es una vena dilatada, amplia. Así se ve también en angioresonancia. Esta es una angioresonancia. No se ve ahí la MAB. Este es el estudio de elección, la angiografía, miren. Acá tenemos el nido. El nido. Acá tenemos una vena de drenaje. Y por acá están las arterias que nutren a la malformación. Miren acá, esta malformación grande, los vasos de drenaje, los vasos, perdón, aferentes, los que los nutren a la malformación, ¿no?
Otra imagen más de las MAB. Una más. Miren cómo son vasos tortuosos, ¿no? Correcto. Entonces hay una clasificación muy conocida que se llama la clasificación de SM. SM. SM viene de S de Spessler y M de Martin. Son dos médicos que todavía viven en Norteamérica, que hicieron su escala para valorar una MAB. Pues se llama, ustedes pueden encontrar en el informe de una angiografía o en la evolución en la historia clínica de un paciente, eh, como una MAB frontal, por ejemplo, SM2, o sea, Spessler Martin 2. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, estos colegas lo que hicieron es, tomaron en cuenta tres parámetros: el tamaño del nido, que eso se toma en la angiografía, el tamaño del nido, y se le asigna un puntaje: la localización, si está localizado o no en un área elocuente, ahorita vamos a ver qué es área elocuente, y si tiene un drenaje superficial o profundo. Tres parámetros: tamaño, localización y drenaje. Si tiene un diámetro entre 0 a 3 centímetros, un punto. Entre 3.1 a 6, 2 puntos. Más de 6 centímetros, o sea, una malformación grande, 3 puntos. Si está en área elocuente, le da un punto. Y si está en área no elocuente, 0 puntos. Si tiene un drenaje profundo, un punto. Y si tiene un drenaje superficial, 0 puntos. Al final, siempre se suman estos valores y nos va a dar el grado de la malformación. O sea, si yo sumo el puntaje del tamaño, de la localización, si está o no en área elocuente, y si el drenaje es superficial o profundo, uno ya tiene el grado de la MAB. El grado de acuerdo a esta clasificación. Sigue vigente. Entonces, se le llama área elocuente a las siguientes áreas. O sea, área elocuente significa, en realidad, cada zona del cerebro tiene una función, pero se les llama áreas elocuentes a las áreas más importantes para el ser humano. Dentro de ellas tenemos acá está Eloquent Brain, el área sensorio-motora, o sea, parietal, área de lenguaje, corteza visual, hipotálamo, tálamo, cápsula interna, tronco cerebral, pedúnculo cerebeloso y los núcleos cerebelosos profundos. Si están localizadas en estas regiones, se le da un punto, no se olvide. Y drenaje superficial, si es, por ejemplo, al seno longitudinal superior, es 0. Si es profundo, como a la vena cerebral interna, a la vena basal de Rosenthal o a la vena cerebelosa precentral, se le da un punto. O sea, drenaje profundo, un punto. Acá tenemos un cuadro donde están todas las combinaciones que puede haber, ¿sí? De acuerdo al tamaño, si está o no en área elocuente, y también el drenaje. Bien, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se trata una MAB? Si el paciente, por ejemplo, mm, estuvo tanto alguien le generó una falta, el paciente se cae, se golpea la cabeza y dice: no, me duele la cabeza, mejor me va a hacer un chequeo. Netamente por la caída, ¿no? Y puede ser que se encuentre una malformación en el estudio, que no avisó, que no dio ningún síntoma y que puede diagnosticarse como una MAB no rota, eh, o como una MAB, como un hallazgo incidental, ¿sí? Entonces, tenemos dos escenarios. Una MAB, las no rotas, o
sea, las que no han producido hemorragia, no rotas, y las rotas, las que han tenido una hemorragia como tal. Entonces, si es una no rota, hay que, por ejemplo, si el paciente tiene crisis epilépticas, hay que dar tratamiento antiepiléptico, ¿no? Ya sea con fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, etc. Entonces, y claro, si queremos dar un tratamiento, hay tres opciones. Uno, lo que ustedes vieron en el caso clínico video, es retirar la malformación, sacar la malformación. O sea, lo que se llama la microcirugía. El segundo tratamiento también importante es la terapia endovascular. Recuerden que en la clase de avances mencionamos que hay una subespecialidad llamada terapia endovascular, que es 2 años o 1 año en el extranjero, donde el médico se entrena para hacer cateterismo, ingresar por la arteria femoral por la ingle, pasar la región torácica, llegar a la región cervical. En este caso, están viendo acá una malformación donde miren cómo este microcatéter ha llegado a través de la arteria nutricia o aferente. Y justo en la entrada al nido propiamente dicho es donde se va a colocar una sustancia que son muchas veces los coils. Es como rellenar a la AMB y no dejar que el flujo sanguíneo siga ingresando a este nido, ¿no? Y con esto reducir el volumen o incluso desaparecer la malformación con una embolización. O también tenemos un tercer tratamiento, lo que se llama la radiocirugía, que significa que usamos radiación para cauterizar en cierto modo. Lo que hace la radiación es modificar o alterar el ADN de estas células y que terminan involucionando con el transcurso del tiempo. Por eso que la radiocirugía, el efecto no es inmediato. Puede tomar semanas o meses hasta que se empieza a desintegrar ese tejido, ¿no? Entonces, ante una, ante una malformación no rota, podemos ofrecer sintomáticos y vigilancia si no queremos tocar, porque puede ser una de alto grado, una muy compleja. Puede ser microcirugía, puede ser terapia endovascular o radiocirugía. Si el paciente llega ya con una MAB que se ha roto, o sea, que ha tenido hemorragia, sí tenemos que tratarlo definitivamente, ya sea con microcirugía, con terapia endovascular o con radiocirugía. Y hay un término importante que también deben conocerlo cuando les pregunten en el examen sobre el tratamiento multimodal. Se usa mucho en este concepto en MAB. Tratamiento multimodal significa que tú puedes hacer combinaciones de ese tratamiento. Puedo darle primero una embolización y luego cirugía. Puede ser una buena combinación. Puedo de repente embolizarlo y de ahí cauterizarlo con radiocirugía al remanente o usar las tres de manera indistinta, de acuerdo a cada caso. ¿Ya? Entonces, no se olviden que el tratamiento de una MAF hoy en día son 3 pilares y también lo vieron en el caso clínico. Microcirugía, terapia endovascular y radiocirugía, que es el uso de radiación para desintegrar la malformación. Y en algunos casos, si es una malformación muy compleja, también se puede optar por el manejo conservador o la vigilancia. O si es un hallazgo incidental, ¿sí? Básicamente son los chequeos, los controles y no tocar la MB. Miren, también ya se sabe, si uno, de acuerdo al grado de la malformación, también uno ya sabe cuál sería el tratamiento que podría sugerir. Claro, no es una indicación estricta, podría evaluarse cada caso como tal. Pero, por ejemplo, si es una grado 1 o grado 2, muchas veces la indicación es quirúrgica, las MAB clase A. Las grado 3 se puede indicar lo que es el tratamiento multimodal, es la clase B. Y la clase C, que son las MAB, las inoperables, o sea, las malformaciones más complejas, son las grado 4
y las grado 5, que muchas veces se indica seguimiento clínico o repetir el estudio porque a veces puede haber formación de aneurismas o lo que sea, se debe repetir el estudio para ver la evolución también de la malformación. Miren, respecto a la cirugía, recuerden que puede ser curativo. Si tú sacas la malformación, como en el caso del video, el paciente está prácticamente curado, ¿no? Porque ha retirado la malformación. Y ya sabemos que de acuerdo a la escala SM, uno puede indicar, sobre todo a la 1 y 2, cirugía. Eso es lo que se recomienda actualmente. La terapia endovascular, recuerden que en casos selectivos puede ser también curativo. Ha ganado mucho terreno hoy en día la terapia endovascular. Sirve muchas veces como un tratamiento coadyuvante a la cirugía o a la radiocirugía. Es lo que ya comentamos. Y puede ser incluso un tratamiento paliativo cuando es una malformación de alto flujo y que no podemos hacer mucho por esa malformación. La radiocirugía estereotáctica, o sea, cauterizar a una malformación usando radiación, puede obliterar de 70 a 80% de la malformación, ¿sí? Entonces puede ser un tratamiento que ayude también a bajar el volumen. El efecto no es inmediato, recuerden, el efecto de la radiocirugía puede ser entre 1 a 3 años. Así funciona. Si les ponen un caso clínico, en el examen de residentado o del internado o del MIR, un paciente, por ejemplo, de 20 años, quien presentó una hemiparesia 4/5 y en la resonancia vemos una malformación pequeña en el tálamo, una malformación menos de 3 centímetros de diámetro, puede ser la radiocirugía una buena opción, porque ingresar desde el punto de vista quirúrgico puede ser más dañino para el paciente o más perjudicial, o también el tratamiento endovascular de repente es poco accesible. Entonces, si es una MAB pequeña, profunda, menor a 3 centímetros, el tratamiento recomendado es la radiocirugía. Acá miren una angiografía de una MAB, ¿sí? Acá vamos a ver, miren, acá primero la malformación. Estas son las arterias que nutren a esta MAB. Acá se ve la malformación con sus aferentes. Acá se ve ya la sustancia embolizante, miren, se está rellenando de material embolizante acá. Y finalmente, cómo quedó excluida la malformación arteriovenosa del sistema vascular, ¿no? Esa es la embolización. Y por último, chicos, para que ya vayan a descansar tranquilos, es que también puede haber las malformaciones arteriovenosas espinales, ¿sí? Y el cuadro clínico puede ser lento y progresivo cuando no se rompe y por mecanismos de robo o de isquemia, pues empiezan a dar síntomas sensitivos o una paresia, o pueden haber una ruptura, o sea, una hemorragia, un hematoma en la médula y dar síntomas agudos como una cuadriplegia, paraplegia o paraparesia con compromiso esfinteriano y que muchas veces puede dejar al paciente con importantes secuelas. Si acá vemos en resonancia, vamos a ver acá otras imágenes, acá vemos en esa secuencia de T2 unas imágenes sospechosas o compatibles con una MAB. ¿Qué examen se debe realizar para confirmar el diagnóstico de una MAB? El estudio de angiografía espinal, que ven acá. Angiografía espinal es el estudio que puede confirmar la sospecha. Existen varias clasificaciones entre MAV intramedulares, extramedulares y diferentes tipos. Y el tratamiento puede ir desde manejo quirúrgico. Hoy en día se hace mucha terapia endovascular para las MAV espinales. Rara vez radiocirugía. Como les había comentado, la terapia endovascular está ganando mucho terreno y de hecho que es una de las opciones que más se está utilizando actualmente. Por último, miren acá, en las imágenes del UpToDate, vemos acá, miren cómo se puede ver una imagen de una malformación cervical. Se ven ahí
los vasos sanguíneos, el engrosamiento de la médula, y eso es compatible con una MAB. Acá otra imagen a nivel dorsal, con unos signos de sangrado, otro MAB. Acá en la imagen inferior también otra MAB. Y también acá en la unión cérvico-dorsal, otra malformación arteriovenosa espinal. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. Lo pueden hacer con toda confianza. Algo que no haya quedado claro. Finalmente se llegan a conectar todos. ¿Alguna duda que tengan sobre las MAB? Lo pueden hacer con toda confianza. Y si todo está claro, también estamos contentos. Doctor, buenas noches. ¿Me llega a Hola, Aurelio. escuchar? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal, Aurelio, adelante. doctor? ¿Cómo estás? Sí, doctor. ¿Los MAB pueden llegar a crecer, doctor, hasta qué velocidad? ¿O cómo podríamos saber que están creciendo si se desarrollan, ¿no? El efecto de masa, invaden. Correcto, sí. Las MAB pueden cambiar en el tiempo. Pueden formarse en el tiempo aneurismas piramidales, pueden a veces hacer fístulas, pueden por mecanismo de robo hacer isquemia, o sea, infartos, y también incrementar su volumen. Claro, no es como un tumor que en el tiempo puede ir creciendo de volumen como tal. Hay malformaciones que mantienen su tamaño a lo largo del tiempo, otras que sí pueden transformar. No hay un volumen de crecimiento como por ejemplo en los meningiomas que pueden crecer menos de 1 centímetro por año, por ejemplo, ¿no? En MAB no. Pero sí se ha visto que en el tiempo pueden cambiar o se pueden hacer de mayor flujo. Por eso que en las MAB que son muy complejas se hacen estudios de angiografía para ir viendo el comportamiento de la malformación. Doctor, una pregunta. En la Muy bien. antepenúltima imagen que... ¿Sí me escucha? Ajá. Sí, te escucho. Ah, ya. En la antepenúltima imagen que mostró sobre la angiografía, sobre la que estaba usando la terapia de... Estaba embolizándose Ujú. La la, malformación. la malformación. Posteriormente de esa embolización se nota que hay un área que no está siendo irrigada en el cerebro. ¿Qué es lo que se hace posteriormente a eso? Ok, sí. Voy a poner nuevamente las diapositivas para ver esa imagen. Un segundito. Entonces, sí, como les comentaba, la terapia endovascular ha ganado mucho terreno e incluso los neurocirujanos vasculares pues, se están quedando ahí un poco están perdiendo campo en realidad. Pero sigue siendo todavía, hay muchos centros en el mundo que todavía siguen operando, pero ya hay centros en muchos países que cada vez más se están embolizando y no operando las malformaciones. Entonces, si a alguien de acá le gusta neurocirugía vascular, tiene que pensarlo 2 veces porque los de terapia endovascular están ganando mucho terreno en esta área. Vamos a ver acá la imagen de la embolización acá. Entonces, sí pueden ver la diapositiva donde está la malformación que han embolizado, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. En la imagen A han hecho una angiografía. Esta es la arteria normal. Sigue siendo normal acá. Y acá, a partir de acá ya empiezan las arterias que nutren a esta malformación. O sea, acá se ve, es un estudio angiográfico preembolización. En la segunda, recuerden cuando uno va embolizando, va viendo en la pantalla del arco en C del angiógrafo o sin angiógrafo, el catéter y cómo la sustancia embolizante va ingresando a la malformación. Cuando uno coloca los coils o la sustancia embolizante en una aferente y no le llega flujo a la malformación, automáticamente se va reduciendo el volumen. Entonces acá miren, acá se ven los restos del material que está en el nido. Entonces, en el nido. ¿Y cómo cambió? Miren, de lo que acá pintaba toda la malformación acá, ya empieza a verse
a no verse en realidad la malformación. Ahí están en el proceso de embolización. Y en la última, donde también lo marqué, donde se ve unas zonas de blanco, como que ahí ya está la malformación totalmente embolizada. Y lo que uno busca es, claro, sería grandioso que todas las malformaciones con un solo procedimiento queden totalmente excluidas de la circulación y que el paciente diga, estoy contento porque me han embolizado en una sola sesión. O sea, claro, si uno hace una resonancia magnética, como los coils dan como un efecto de artefacto, si uno hace una tomografía va a ver ahí que va a haber zonas como de, de artefacto o de brillo y no se va a ver todo el tejido cerebral. Y si uno hace una resonancia, también puede haber muchos artefactos por la sustancia embolizante. Entonces, ahí lo que queda, o sea, esto es una foto, es un estudio vascular, no es un estudio parenquimal, ¿no? Porque, claro, cuando uno entra a operar una malformación, se queda una cavidad. Y en resonancia, cuando tú hagas un control, vas a ver que se llena de líquido o se ve como una zona de malasia o una cavidad libre de malformación. Pero acá, lo que se ve es que efectivamente, en este caso en particular, se ha embolizado en una sola sesión y claro, consiguieron o lograron excluir toda la malformación. Eso es lo que uno busca, de que el paciente con una embolización, el cirujano diga, señora, hemos embolizado su malformación en una sola sesión, solo vamos a hacer seguimiento. Si en 1 año, 2 años ya no se ve nada, se puede muchas veces ya decir que está curada, ¿no? A veces pasa eso. Pero se tiene que hacer también seguimiento en el tiempo con estudios de angiografía, angioten o angioresonancia. No sé si me entendiste, Mayumi. Sí, doctor. Entonces, Sí. no es que deje de estar irrigada la zona, entonces, doctor. No, por eso que en este diapositiva que lo voy a volver a poner, es en el esquema de la malformación, es importante que el que va a embolizar cierre el vaso anómalo y no una arteria que irriga a la corteza cercana a la malformación. Eso sí puede dar un infarto o un problema neurológico. Miren acá, en estos vasos, acá hay un tronco arterial que tiene, esta es la rama grande. Tiene una rama para este lado que va al tejido normal. Incluso esta rama anterior también se va al tejido normal. Y la del centro es la que nutre a la malformación. Entonces, cuando el colega de terapia endovascular tiene que ingresar a esta arteria, acá no puede embolizar porque si aquí lo cierra, el paciente lo va a infartar, va a terminar mal. Él tiene que ingresar con el catéter hasta este vaso que lo nutre, incluso al nido. Y estando acá, en esta zona, acá es donde suelta la sustancia embolizante, acá. De tal manera que está cerrando vasos anómalos o vasos que nutren a la malformación. Y si, claro, si el terapista endovascular cierra un vaso un poco antes, corre el riesgo de que cierre vasos normales y el paciente tenga problemas. Eso sí, eso ya es parte de la técnica y tiene que asegurarse en la imagen de que están en el vaso que nutre a la malformación, e incluso se acercan al nido y ahí colocan, es como rellenar la malformación. Acá vi una imagen, que vean cómo es acá. Miren acá, el microcatéter ha ingresado a un vaso nutricio de la malformación. Y el objetivo es colocar acá todo el material para que esto colapse. Bien, bien. Ya. Sí, doctor. Ahora sí, gracias. Sí, comprendido, correcto. ¿Alguna otra duda? Bien, Doctor, chicos. Adelante, Diego, te escucho. doctor, disculpe, ¿y en qué momento nosotros en el MAP se le puede indicar al paciente realizar una angioresonancia?
Porque Ah, menciona ajá. que la prueba primaria es la angiografía, perdón. Ajá. Por ejemplo, si uno tiene un paciente que tiene cefaleas de muchos años, o sea, una cefalea crónica, y tuvo un familiar que tuvo una malformación arteriovenosa, y dice, doctor, doctor Diego, quiero hacerme un chequeo al cerebro, quiero descartar que no tenga un aneurisma o una malformación. Se puede indicar ahí realizar un estudio de resonancia con angioresonancia, que es un estudio que no emite radiación, no es invasivo y te puede descartar, o sea, la angioresonancia puede descartar junto con la resonancia parenquimal o con la resonancia estructural si tienes o no una MAB. Recuerden que en resonancia es difícil que pase desapercibido una MAB. Es, nosotros, salvo que sea muy pequeñita, ¿no? Se va a ver. Entonces, puede ser que un estudio no invasivo para descarte puede ser solamente una resonancia con angioresonancia. O sea, una resonancia con un estudio vascular, ¿no? Eh, es un estudio no invasivo, no emite radiación y uno podría descartar en un paciente. Pero si ya el paciente ya fue diagnosticado, por ejemplo, anteriormente, ¿sabe, doctor? Te puede llegar así, no, doctor. Eh, desde ayer estoy con dolor de cabeza intenso, no lo soporto. Puedes llegar caminando, grado 15. Hace 5 años me dijeron que tenía una malformación. No me traté porque estaba bien, he estado trabajando, pero desde ayer estoy con cefalea intensa. Alta sospecha de que tenga este paciente una, una hemorragia por una ruptura de su MB. En ese momento lo que hay que hacer es pedir una tomografía de urgencia, que es un estudio que se hace en pocos minutos y ver la sangre, porque la sangre se ve mejor en tomografía que en resonancia. Entonces, si tú en tomografía ves que tiene una hemorragia el paciente, como mostramos en algunos casos, a este paciente que ya sabes que tenía diagnóstico de una MAF y en la tomografía veo signos de hemorragia, a este paciente definitivamente lo tengo que internar, no puedo mandar a la casa, porque si le da una nueva hemorragia, se muere y te va a hacer juicio, porque no lo internaste. Eh, le internas, se tiene que hacer lo más pronto la angiografía y con eso ya planificar un tratamiento que de acuerdo a su grado puede ir a cirugía ahí además en los próximos días o de repente lo embolizan o de repente le pasan a radiocirugía, pero ya una más rota, de hecho, que hay que ya plantear. Entonces, ahí se usa la angiografía sí o sí. Eh, entonces, puede variar, pero mm, los estudios iniciales, es más, si tú al paciente le hiciste una tomografía, una resonancia por otro motivo, y en el informe radiológico te dicen que hay sospecha de un MAB, tienes que hacer estudios más completos. Puede ir a la angioten, puede ir a la angiografía. Entonces puede variar más o menos las indicaciones, pero esos estudios pueden utilizarse indistintamente. Ahora, recuerden que el estudio gold estándar para aneurismas y para malformaciones sigue siendo la panangiografía. Panangiografía, arteriografía, angiografía, es un estudio invasivo que se hace con un catéter en la ingle, por la femoral, y se llega arriba a la región del cráneo, se toma una foto, se pone contraste y se ve todo el árbol vascular, ¿no? Eso se llama angiografía. No sé si te quedó claro, Diego. Sí, doctor, sí, muchas gracias. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, espero que todos hayan conocido el quirófano y hayan visto alguna de las cirugías. Es importante conocer todas las áreas. Eh, el día, si gustan de mañana, aunque el fin de semana de repente están ocupados, quedaría una teoría que es lo que es tumores de la región celular, que podría ser mañana a las 9 o si no el domingo a las 9. El domingo hacemos la última teoría. Vamos a discutir un caso clínico para que ustedes también tengan, más o menos vean cómo manejamos los casos, desde el diagnóstico,
lo que hacemos en sala de operaciones, el seguimiento y algunos detalles más. Bien, chicos, entonces les agradezco su disposición que han tenido para seguir completando las actividades que están programadas. De mi parte, solo bueno, agradecerles a todos y nos estamos